Buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. Vamos a continuar en este día adentrándonos más en la persona de Dios, en sus atributos. Ya hemos visto algunos, pero es cierto que en el camino de conocer a Dios, su persona, nos queda todavía un largo camino. En esta mañana vamos a ver dos atributos más de su persona, dos cosas más que el Señor es. En primer lugar, vamos a ver que Él es inmutable. Él no cambia. Él es como es, Él es Dios. Él tiene sus planes, su voluntad y Él nunca cambia, no varía. Nada se le puede añadir a Dios, nada se le puede quitar. Dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Él no hay mudanza, no hay cambio, ni varía. No es una persona en la cual podamos decir, bueno, como muchos de nosotros, que depende de cómo nos levantamos o cómo nos sentimos, actuamos de una forma o actuamos de otra. A veces actuamos blanco y mañana lo hacemos negro. Depende. En el Señor no existe ninguna de estas cosas. Él no cambia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y eso es algo que trae seguridad a cada una de nuestras vidas. También en Números 23:19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él en su propia esencia, Él es verdad, Él no puede mentir, es contrario a su persona, es contrario a su naturaleza y por supuesto, Él no peca, no tiene nada de qué arrepentirse. En Malaquías 3:6 dice, dice el Señor, yo Jehová no cambio. Y qué bueno, porque así conociendo a Dios, sabemos cómo Él, cómo actúa, cuáles sus planes, su voluntad, su pensamiento, y sabemos que Él no se va a mover de ahí. Esto es algo maravilloso para nosotros, algo en que podemos descansar. Cuando conocemos a Dios sabemos que Él no se va a mover de esa forma de ser. En Hebreos 13:8 dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo por la eternidad. Pero vemos que en este punto de la inmutabilidad de Dios, Dios actúa siempre en perfecta armonía con su carácter. Él no hace nada indebido, Él no hace nada en contra de su misma persona. Él no hace nunca nada que vaya en contra de sus atributos, de su personalidad. Dios no puede tampoco ser influenciado por emociones o por circunstancias. Muchos de nosotros pues somos influenciados por nuestras propias circunstancias, por cómo nos sentimos muchas veces, incluso por circunstancias que vivimos de otros. Pero el Señor no es así. El Señor no se deja influenciar por esto. Y esto es lo que hace que Él no cambie en ningún momento. Pero no significa que Él no sienta el dolor, que Él no se entristezca con el pecado, que Él no sufra con el sufrimiento de sus hijos, que Él no vea y que no se compadezca de esto. Pero sus decisiones nunca están influenciadas por emociones o por circunstancias. Dice en Ezequiel 24:14, Ezequiel 24:14, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré, no me volveré atrás, ni tendré misericordia ni me arrepentiré, según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Yo Jehová he hablado, vendré, lo haré, no me volveré atrás. Cuando Él ha decidido algo, Él permanece fiel a esa decisión. Las actitudes y las acciones de Dios siempre concuerdan. Dios actúa
y aunque sea reiterativo, Dios actúa conforme a su persona, conforme a cómo es. Y eso nos lleva a que en Dios podemos decir que podemos confiar totalmente. Y otra vez, en 1 de Samuel 15:29, dice: no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. En Dios podemos poner nuestra vida. En Dios sabemos que Él no cambia, que Él no varía, que Él siempre actúa conforme a sus planes, conforme a su voluntad. Y en eso cada uno de nosotros podemos descansar, sabiendo que es inmutable, sabiendo que Él no depende de cómo esté, de cómo se sienta, de cómo se levante, como cada uno de nosotros, sino que podemos confiar en Él, siempre actúa conforme a su persona. Y eso es un descanso. Y sabemos y tenemos la seguridad de que en Él podemos depositar toda nuestra fe. Pero Dios también, como segundo atributo en el día de hoy, es omnipotente. Dios posee y ejerce en forma inherente todo el poder, la habilidad y la fuerza. No hay nada que se pueda resistir a Dios. No hay nada que Él no pueda hacer. Él tiene el poder absoluto para hacer todo cuando Él quiera, en el momento cuando Él quiera y de la forma que Él quiera. Pero sabemos por sus otros atributos que Él todo lo que hace es bueno, es para nuestro beneficio, aunque a veces no lo entendamos. Y Él puede hacer todo y en Él podemos confiar plenamente. Dice en Jeremías 32:17, no hay nada difícil para ti. Si Él es el creador de todo, lo que vemos y lo que no vemos, habrá algo difícil para Él. Si Él mismo lo creó, Él mismo lo sustenta. Él nos da vida. En Él están todas las cosas. Él puede absolutamente todo. Dice el Salmo 77:14, tú eres el Dios que hace maravillas. El Señor siempre actúa de esa manera. Dios es hacedor de maravillas, hacedor de prodigios, hacedor de milagros. Incluso lo que es imposible entender, imposible hacer, en Dios es completamente posible. Dice el Salmo 145:6, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres. El poder del Señor, de hechos estupendos, que es lo que Dios hace, lo que hizo desde el principio y lo que hoy sigue haciendo. Aunque el mundo no lo quiera ver, aunque a veces nosotros pues estemos centrados en algunas otras cosas y no lo entendamos, pero Dios sigue haciendo maravillas. En Lucas 18, 26 y 27, cuando habla de la salvación, dice lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Incluso lo que era totalmente inalcanzable para nosotros, el volver a Dios, el tener comunión con Dios, el hacer esas paces con Dios, algo que en nuestras fuerzas, en nuestras obras era imposible. Dios lo hizo posible en la persona de Jesús. Incluso eso tiene solución. Dice también, y podemos entender, que para Dios no hay nada que Él no pueda llevar a cabo. Él puede hacerlo todo, absolutamente. Tiene todo el poder y todo poder se deriva de Dios. Él no solamente tiene, sino que Él da el poder. Y Dios sostiene todas las cosas por medio de su poder. Él creó y Él sustenta y sigue sustentando. Sin su sustento nada existe, nada se sostiene. Y para ejercer su poder, el Señor solamente tiene que hablar. Y eso lo vemos en el relato de la creación. Y dijo Dios, sea la luz, sea todo lo que venía después. Y fue hecho. Dios solamente tiene que decidir una cosa para que esa cosa se realice. Entonces, en esta mañana,
hemos meditado en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios perfectamente confiable, un Dios que hasta donde Él quiere ser revelado, le podemos conocer. Y eso que conocemos nos da la seguridad de que es un Dios que no se va a mover de sus planes y de su voluntad. Y en Él podemos descansar y confiar, pero también que Él es omnipotente, que no hay absolutamente nada difícil que Él no pueda hacer, nada que Él no pueda cambiar, nada que Él no pueda realizar. Y eso también nos ayuda a pensar que no hay nada en nuestra vida, por difícil que sea, que Dios no pueda llevar a cabo. Y que en Él, como cita la Escritura, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Él es quien actúa en nuestra vida y a través también de nosotros. Qué bueno es tener y confiar y creer en un Dios así. Señor, te damos gracias por un nuevo día. Señor, gracias por tu inmutabilidad. Gracias porque no cambias, Señor. Gracias porque tú no dependes de emociones, de circunstancias, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Y gracias por tu poder. Gracias, Señor, porque podemos descansar en que no hay nada imposible para ti, que todo lo que tú quieres haces y lo llevas a cabo. Y todas tus obras son maravillosas y estupendas, aunque a veces no las entendamos, Señor, pero tú, Señor, tienes todo lo bueno, todo don perfecto y toda buena dádiva viene de ti. Gracias, Señor, y en esta mañana queremos poner nuestras vidas en tus manos, Señor, pidiendo de tu fuerza, pidiendo de tu dirección, Señor, y pidiéndote, Padre, que tú nos vayas enseñando y mostrándote a nosotros cada día y que podamos conocerte un poco más. Gracias, Señor, ponemos este día en tus manos, Señor, y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, que el Señor nos bendiga.